Bueno, ya está en nuestros estudios Matías Tombolini, es economista, vicepresidente del Banco Nación. Actualmente es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Con él vamos a hablar también sobre estos cuadros que nos va a mostrar Leandro a continuación, que tiene que ver con el costo de la canasta básica, cómo se ha disparado en el último año y medio, básicamente, que ha llegado a niveles que preocupan y mucho, ¿no, Leandro? Así es, Daniel. Hoy el INDEC por la tarde difundió el costo de la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Lo que miden estas canastas básicamente es la línea a partir de la cual una persona es indigente o una familia es pobre. Y los datos han sido bastante elocuentes. Como comentábamos, una familia en Argentina necesita ganar más de 70.532 pesos para no ser pobre. Es decir, si vos en una familia de 4 personas tenés 2 salarios mínimos, sos pobre, porque cada salario mínimo es 32.000 pesos y no llegás a cubrir la canasta básica total. ¿Qué incluye la canasta básica total? Básicamente incluye alimentos, bienes y servicios, como educación, salud, transporte, telecomunicaciones, todo lo que necesita una familia, digamos, para vivir. El aumento este mes fue 3,2 y el aumento interanual, o sea, en los últimos 12 meses... Acá hay casi 5 puntos más que la inflación interanual, ¿no? 49,4%, así es. Y vamos a la canasta básica alimentaria, que la canasta básica alimentaria lo que mide es las calorías y las proteínas que necesita incorporar una persona para vivir y desarrollarse. Bueno, la canasta básica 0,14 pesos. Ese es el umbral para no ser indigente. Vos, para no ser indigente en la Argentina, una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños, necesitan ganar más de 30.014 pesos, si no son indigentes. La variación mensual fue 2,7 y la variación interanual es llamativa porque es mayor que la inflación. La inflación interanual en los últimos 12 meses es 52,5. La de la canasta básica alimentaria es 54,5, es decir, 2 puntos porcentuales por encima de la inflación, y esto lo que mide es solo alimentos, con lo cual estamos viendo que la inercia inflacionaria en los alimentos es bastante importante. Sí, déjame decir algo respecto a eso. El último dato del INDEC señala que el 8,2% de los hogares argentinos son indigentes y un 10% de la población argentina es indigente. Eso significa que hay casi 5 millones de personas que no pueden garantizar esta alimentación básica. Un plato, 2 platos de comida por día en su casa. Eso es lo que hace mucho más grave. Ya la pobreza es una tragedia, la indigencia ya es inexplicable. Sí, que no cubren las calorías que necesitan para vivir y desarrollarse y nutrirse, básicamente. Y vamos a la última placa, que es muy elocuente también, que es diciembre de 2019, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández. ¿Cuánto estaba una canasta básica total? Estaba en 38.960 pesos. Hoy, como te decíamos, está arriba de 70.000, es decir, tuvo un aumento notable. Y la canasta básica alimentaria, 15.584 pesos. Hoy está encima de 30.000, es casi el doble, básicamente. Bueno, todo esto, estos datos que son durísimos, por supuesto se conocen, se saben, pero en un momento muy delicado para el gobierno, donde está intentando imponer un acuerdo de precios de 1.200 pesos por 90 días. No fue un acuerdo, los industriales, los empresarios lo rechazaron y ha decidido aplicarlo por resolución. De esto vamos a hablar con nuestro invitado, el economista Matías Tombolini. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Matías? Hola, Matías, ¿Cómo va? Gracias por venir. No, bueno, y Mert con el nuevo programa. Gracias, muchas gracias. Bueno, esto es una tragedia, esta situación. Porque la pobreza, la inflación genera pobreza y bueno, cada vez menos gente puede acceder a lo básico, que es alimentarse, ¿no? Es imposible negarlo. Claramente Argentina viene arrastrando un problema inflacionario desde hace una década larga. Argentina entró en un régimen de inflación elevada a partir del año, recordemos, 2016, 40 puntos en aquel momento, luego 27, luego 48, luego 53, 2018, 2019, 2020 bajó la inflación, la tasa de inflación se redujo al 36,1%, con una economía que se contrajo 10 puntos, con lo cual probablemente no sea un parámetro para tomar. Y ahora estamos, como bien decías vos, últimos 12 meses en 52 puntos de inflación, en línea con los últimos 4 años. El problema lo tiene la política, Matías. Ustedes los economistas tienen datos, estadísticas, indicadores, te dicen, bueno, acá hay que cortar acá, subir acá y se puede solucionar. Pero esto lo tiene que hacer la política. Y evidentemente tiene un problema de gestión. Es que, a ver, yo lo que creo es que la legitimidad de origen es la política. Cuando vos sos un economista, sos un técnico que trabaja para quien es votado por el pueblo. Claro. De manera que lo tiene la... ¿Pero qué es la política?
La política es un conjunto de personas que salen de un paquete de papas fritas o soy yo que laburaba Son con representantes vos de la hace sociedad, por suerte, 4 años. por suerte los elegimos nosotros. No, pero por eso Claro. digo, tomando lo que vos planteás, a mí me parece que la política es el reflejo de lo que somos como sociedad. Eso también tenemos que entenderlo. Y desde ya que la principal responsabilidad tiene que ver con aquellos que ejercemos la función pública y sobre todo con quienes gobernamos. Mirá, vos me pagás el sueldo a mí y no es al revés. Pues yo soy un funcionario público y mi sueldo lo pagas vos. Lo pagas vos, lo paga quien está atrás de cámara. De manera que si nosotros no podemos resolver los problemas de la gente, tenemos que escuchar qué es lo que estamos haciendo mal e intentar diseñar herramientas para poder resolver esos problemas. A partir de ahí lo que puede pasar es que encuentres, bueno, herramientas que priorizan algunas cuestiones que por ahí otras alternativas políticas eligen no priorizar y eligen un camino diferente. Claro. Ahora, lo cierto es que hoy la Argentina tiene un serio problema en materia inflacionaria. Planteabas vos recién el tema congelamiento de precios. ¿Es una solución de largo plazo? No, recontra no. ¿Qué hago en la coyuntura? Bueno, intento construir una solución de carácter coyuntural. Tal vez podríamos pensar en un puente que conecta un presente complejo en materia de dinámica de precios con un futuro postelectoral que permita, luego de parar la pelota y ver el resultado, cómo podemos pensar lo que sigue en términos del 2022 para ver si se puede detener esta inercia inflacionaria. Pero claro, no es una solución de fondo desde ya. Matías, en 2019 el presidente Alberto Fernández hizo campaña diciendo, bueno, voy a reactivar las industrias y voy a poner plata en el bolsillo de la gente. Hoy, 2 años después, volvemos a discutir lo mismo, el plan platita, plata en el bolsillo de la gente con estos números que mostramos en la placa. Vos sos candidato a diputado por el Frente de Todos. ¿Qué autocrítica haces a la política económica del gobierno? Bueno, a ver, hay 2 o 3 cuestiones. A mí me parece que la evaluación respecto de la política económica del gobierno tiene necesariamente que ser... ¿Vos tenés chicos? Sí. ¿Están en la escuela? ¿Fueron Sí, a la escuela? sí. El año pasado, increíble, un año imposible. Si vos les hubieras tomado un examen, yo soy docente de la universidad, por ahí en la universidad con el Zoom era más fácil, pero no sé qué edad tienen, si van a la primaria. Yo tengo chicos en la secundaria. La verdad que yo creo que no aprendieron lo mismo por Zoom que lo que aprendieron este año yendo a la escuela de verdad. ¿Podemos evaluarlo con la misma vara? Me parece que no. De manera que para mirar el desempeño de la política económica es muy complicado mirarlo con el 2020 en el medio, lo que no le quita ninguna responsabilidad al gobierno. Se hicieron cosas para mí muy bien, en el contexto de una catástrofe natural como fue la pandemia, y cosas que se podrían haber hecho muchísimo mejor. Justamente en materia del desempeño industrial, en materia de la progresión de consumo, si miras los números, los podemos repasar, los datos son favorables justamente para el gobierno. En materia de política antiinflacionaria, todavía no lo son. Yo creo que en materia de desendeudamiento, claramente Argentina empezó con una dinámica muy complicada. Dualde decía que Japón debe 3 veces y media su producto. Claro, Japón es Japón, no es Argentina. Argentina tiene una dinámica que quedó muy endeudada, con muy poco margen de maniobra. Eso hizo que el financiamiento del déficit fiscal de la Argentina fuera pura, única y exclusivamente de carácter monetario. Y vos decías, sos candidato a diputado. Y yo escucho a María Eugenia y te dice, la deuda es hija del déficit, tenemos que terminar con el déficit. Excelente. Entonces yo le pregunto, y entonces, Mario, ¿cómo hacemos en la pandemia? Elegí qué subís primero, gas, luz, agua, la cuota de tu casa no, porque se ve que pagas una cuota baja, sabemos todos, tiene un gran financiamiento por la hipoteca, pero digo, en términos concretos, ¿dónde quieres recortar? ¿Qué recortamos? ¿Jubilaciones, como hizo López Murphy, a vos te hace la universidad? Digo, porque cuando me plantean eso, yo lo que digo es, viniendo de un contexto tan complejo como un contexto de la pandemia, ¿por dónde quieren recortar? Ahora, todos están de acuerdo que Argentina necesita dólares, ¿estamos de acuerdo? Absolutamente. Absolutamente. Ahora, necesitas dólares, ¿cómo generas dólares? Exportando. Sí. Ahora, vos cada vez que ves algún sector que puede exportar, mirás lo que ha hecho el gobierno es como una mamusca de cepos, ¿no? Abrís cepo al campo, a la carne, a esto. Es como que
Para. Diana Mondino, dijo una economista, colega tuyo, Sí. es una mamusca Bueno. de cepo, vas sacando capas y Diana, empiezan a pero está aparecer. bien, pero claramente, Diana Mondino, digamos, bueno, es colega, podría ser mi prima, pero no pensamos para nada. No, parecido. sé que no piensan lo mismo, pero bueno. No sé cuál es te la traslado- mamusca te de traslado lo cepo que dijo ella. respecto del tema del campo. Carnes y yo cepo a la carne o restricción de las exportaciones de vuelta. Pero para coyuntural controlar sí, el precio interno y no lo pero controlaron. pará, ¿no? digo, para controlar una situación coyuntural sí, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo con los derechos de exportación sobre la carne, entendiendo, Daniel, que en el mundo la proteína animal subió de precio, los alimentos subieron el índice de la FAO 11% en lo que va del año, tenés problemas con la presión de alimentos en todo el mundo. Sí. Ahora, vos me decís, cepo, exportaciones, repasemos los datos. Digo, el último mes registrado, tenés que irte hasta el 2011 para encontrar 3 meses que se le parezcan en términos de exportaciones. Argentina está exportando un montón, porque el precio es alto y porque por aumentan las pandemia, cantidades. y por pandemia también, ¿no? No, exporta mucho porque tiene buenos precios y porque exporta por precio Pero y vos no exporta pensás que, por por ejemplo, cantidad. si el tema de las retenciones al Sí. campo, ¿no te parece Gran que...? tema. No es un Ahí gran- sí te la discuto. Pero es un gran tema. Digo, a lo mejor si le bajás las Queda retenciones... claro que yo con el tema de la carne viste, tengo mis diferencias, Sí, ¿no? tenés tu diferencia al plantel. Pero, Pero- por ejemplo, al campo, a los productos primarios, a los Aplaudo commodities. de pie las retenciones. ¿Sí? Vamos En a este repasar nivel, un dato. ¿Retenciones con brecha cambiaria? El tema de la brecha es Claro. otro Bueno, gran tema. bueno, pero Pará. ahí es la realidad. productores- Bueno, pero pará. Vamos con la retención, que es un concepto. Después vamos con la derecha, que es un desafío. Concepto. ¿Cuánto aumentó el dólar con Macri? Y el dólar con Macri, creo que se Te fue ayudo. de 500, de 15 no, pesos... de 9,80, que estaba a lo que Bueno, exportaba el me campo. estás haciendo trampa. No. Si ya estaba, hubo una causa al dólar Pero futuro escuchame, porque no. estaban 15 Pará, mangos esa del causa- dólar. Bueno, pero escucha, está bien, está no bien. hablemos de causa el día Bueno, que Macri decidió no ir a la indagatoria. No, porque pará. Es una vergüenza. Te concedo, pero Dale. el dólar valía 15 Pero mangos. porque Bueno. pará. ¿Quién, es un tema quién de te vendió chicana. un dólar a 9.80 No, pero pará. en diciembre del 2015? ¿Me dejás que te explique a dónde Sí. voy? ¿A qué dólar vendía el campo? En ese momento vendía, bueno, A 9,80. Sí. Bueno, por eso estoy diciendo. Entonces, vendía a 9,80. ¿Ok? ¿Sabes cuánto aumentó el dólar? 543% con Macri. ¿Cuánto fue la inflación con Macri? 245. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Macri asumió, tomó una decisión. Está bien, está mal, no la juzgo. Es un orden de prioridades. Bajó las retenciones, devaluó la moneda, eliminó el cepo y eso generó inflación más devaluación con baja de las retenciones. Eso genera una transferencia de recursos. ¿Está bien, está mal? No se puede Elegí liberar el vos. mercado argentino, entonces, Pero pará, directamente. depende. Sí. Depende, de vuelta, vos podés ir a un mundo sin cepo, sin retenciones, probablemente como punto de llegada. Yo creo que depende del modelo que vos tengas, si vos, tu ingreso se multiplica por 5 y tus costos se multiplican por 2, quiere decir que en dólares, todos los que estamos acá, ganamos mucho menos. Y sí, tu salario hoy en dólares es malísimo. Por eso es tan complicado que te compres una propiedad. Claro. En dólares, No hay- habría billete. crédito, claro. No es que no hay crédito. Lo que no hay es poder de compra de un salario Sí. que en dólares se hizo puré, hablando de alimentos. Con lo cual, yo creo que los derechos de exportación en un contexto de una devaluación como la que se dio son razonables. Argentina hoy tiene un tipo de cambio largamente más competitivo que el que había en abril del 2018. Perdiendo competitividad, es cierto. ¿Cuánto aumentó el dólar con Alberto? 65%. La inflación, 20 puntos más. Sí. ¿Hay un retraso respecto del momento en el que asumió? Sí. ¿Es brutal? La verdad que no. Si vos mirás el dólar que tenía Macri antes del Mundial, era 18 pesos, en abril se fue a 20, después a 25, cuando Argentina fue al Fondo Monetario y pidió los 57.000 Sí. millones, de los que tomó finalmente 45, el dólar valía 18. Eso hoy son 70 mangos. Ahora, ¿cuántos impuestos creó este gobierno? 19. Sí, más o menos. O sea, ¿Alguien me puede decir la lista, por favor? aumentó algunos y creó otros. ¿Cuáles creo? Por ejemplo, el impuesto a la riqueza. No es un impuesto. ¿No es un impuesto? No, es un aporte. Vos decís que eso fue un aporte porque no llegó para quedarse. No, para quedarse llegó el impuesto a los sellos de la reta. ¿Vos vivís en Capital? Sí, ¿Tenés tarjeta en Capital? sí.
1,2% de todo lo que gastaste en el año Sí. se lo diste al que maneja este canal. Sí. ¿Está bien? Bien. No el que maneja este canal, yo el jefe de gobierno. El jefe de gobierno, está bien, es el canal de la ciudad. Pero no maneja este canal. Está bien, pero con esos impuestos se paga el canal. Somos libres. No, pero aparte comparto y lo sé. Ahora, 1,2%, todos pusimos, Sí. perfecto. Vos conocés mucha gente que haya pagado el impuesto a la riqueza. Yo sé que vos sí, pero vos. No. Riqueza, yo. ¿No? No. No. No, porque por ahí por el canal No, hay claro, gente pero de solo dinero ganas, que. sí, claro. Bueno, pero Conozco algunos, pero no. alguno, perfecto. Vos fíjate, vos conocés alguno que pagó el aporte solidario. Pero todos los que estamos acá pagamos el impuesto a la tarjeta. De eso ustedes no comentan nada. Pero sí hablan de los 20.000 personas que pusieron el aporte solidario. Digo, Pero son no tengo maneras, problema. Dani, son maneras de elegir las Pero yo no prioridades. tengo problema. ¿Cómo Matías, repartir los costos? No tengo Entre problema un en poco. decirlo. Digo, no le esquivamos, por eso estás acá, estás diciendo esto. Y Pero nosotros sí, hablamos todos no de critico todos la los impuestos. prensa, digo Pero, los criterios. De todos los impuestos. Pero también es cierto Sí. que en un momento. Pero donde- pará, eran 19 impuestos. Repasemos qué otros impuestos creo. Pero déjame decirte esto. En un momento donde vos tenías la actividad, por la pandemia, la actividad económica absolutamente congelada, Sí. sectores, no sé, Sí. creo que CAME habla de casi 100.000 en pymes, negocios que cerraron. En un momento así, sacarle un poco el pie al tema de impositivo. Digo, liberá un Comparto, por eso poquito, se bajaron los claro. aportes patronales, apareció el IFE, apareció el ATP, las empresas como La Nación, como Clarín, pudieron pagar los sueldos con el ATP, vos bien lo sabés. Sí. Con lo cual, digo, ¿podría haber hecho más el Estado? Obviamente. Hasta Ecuador pudo tomar deuda. Lo que pasa es que Argentina no tenía deuda. ¿Por qué? Sí. Porque le heredó una situación que no le permitía tomar deuda. Pero vuelvo a los impuestos. ¿Me pueden decir la lista de los 19 impuestos? Además de un tuit. Yo les cuento, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias de los trabajadores? Subieron el mínimo no imponible. No, se bajó. Si ganas menos de 170.000 pesos no lo pagas más. ¿Qué pasó con el impuesto de la ganancia de las pymes? Dos Bajó. paritarias. Eso, el primer acuerdo de las ganancias, subieron, una paritaria. 150, subieron el piso sí. del Y mínimo después, no imponible, no, Matías. claro, Subieron el mínimo imponible y la primera paritaria dejó a un montón de gente afuera. 1.256.000 personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias sobre más de 2,5 millones que pagaban. Digo, Sí, que son los que cobran el doble de la canasta básica total, digamos. Bueno, o sea, bueno. y el y salario pero mínimo vos conocés mucha vital gente y que gana móvil está 170.000 mangos. ¿Es mucho o es poco? Bueno, en teniendo en cuenta un el país... salario mínimo vital y móvil, que es 32.000 pesos, Bueno, es mucho. entonces me está corriendo por izquierda. Decís, ¿había que no bajar el impuesto a las ganancias? No, yo no te estoy diciendo eso. Te digo que había que subirlo? No, que es un impuesto... Bueno, pues se bajó. Es un impuesto... No, es un impuesto para progresivo. Para mí no hay que cobrar el salario. Podría dar la discusión, muchos creen que no había que salario, pagar. el salario no debería pagar ganancia, una cuestión No, filosófica. me hago una parece bien que consulta, compartas con Matías. el proyecto de Sergio Massa. Justamente Yo por creo eso que se eliminó... No, pero el proyecto de Sergio Massa no eliminó No todos los tengas miedo a salarios. compartir algo No, con pero no Massa, eliminó, si no, no eliminó no todos hace los daño. Ahora, impuestos a Matías, los salarios. una No, consulta claro. sobre las tarifas de energía, porque Dale. en tu espacio el ministro de Economía, Martín Guzmán, habla de segmentar las tarifas de energía, que los que pueden pagar más, que Estoy de paguen acuerdo. más. Sí. Estoy de acuerdo. Otro sector de gobierno, el Instituto Patria, no quiere saber nada con segmentar las tarifas. ¿Y quién El te votante, dijo que el no votante, quieres? ¿Dónde está bueno, escrito eso? tenemos públicamente declaraciones de que no van a subir las tarifas ¿Qué este declaración? No, Pero no. alguna Sí, cosa, hubo- pará. Está bien. hubo- Bueno, sí. es muy bueno el punto. Pará que nos Hablan quedamos de sin segmentación de tiempo. tarifas, sobre todo el Matías, gobierno anterior. Máximo- Yo pregunto, Máximo Kirchner el dijo gobierno con anterior Berbisky que el sistema quería subir las tarifas. Pará, pero es importante que es buenísimo. No, pero la pregunta- la luz, en la gestión Pero anterior me se dejas multiplicó hacer por la 20, pregunta porque por no terminé. supuesto. La pregunta Dale. es básica. O sea, el votante cuando va a votar en noviembre, ¿qué tiene que saber? ¿Van a subir las tarifas de energía el año que viene o no van a subir las tarifas de energía? Bueno, es un gran dato. Van a subir mucho menos que si gana Cambiemos, porque cuando gobernó Cambiemos la luz se multiplicó por 20, el gas por 10, el agua por 10, Pero y efectivamente gobiernan el ustedes, gobierno, Matías. obvio, por eso la luz te subió mucho menos que tu sueldo, el gas mucho menos que tu sueldo y el transporte. Efectivamente, porque gobierna un proyecto político como el Frente de Todos con un montón de defectos. ¿Tenés retenciones? Tenés retenciones. ¿La luz te subió menos que multiplicarse por 20 y que tu sueldo? Sí. ¿El gas te subió menos? Te subió menos. ¿El agua te subió menos? Te subió menos. ¿El transporte te subió menos? Te subió menos. ¿Te molesta? ¿Vos qué querías? ¿Que suba más la luz, el gas, el agua? ¿Que haya más impuestos a las ganancias? ¿Que haya más deuda? Fantástico. Podés votar la lista de Cambiemos. No hay ningún problema. No, Nosotros proponemos otra cosa. Lo que queremos es que la economía funcione para todos y Por que supuesto. esos datos que vemos ahí
estén a De la- todos los datos que mostraron que bajen, estaban buenos, ese es el más berreta de todos, porque eso muestra un dato de carácter nominal. Los otros están buenos y de hecho, nos vamos a meter en un detalle. Bien mostraron ustedes que la canasta básica de alimentos subió más que la canasta básica total. ¿Por qué? Justamente porque como la canasta básica total es la canasta básica de alimentos multiplicada por la inversa del coeficiente de Engels, básicamente lo que te está mostrando es que subió menos que la inflación la canasta básica total. ¿Por qué? Porque los precios regulados de la economía van más despacio que el resto de los precios. ¿Por qué? Porque el gobierno usa como ancla inflacionaria eso. ¿Está bien, está mal la diferencia de la paga con inflación? Gran debate seguramente para cuando invites. No, pero te vamos a poner a invitar porque otra está vez. bueno el debate y además quedaron cosas y te vamos a mostrar la lista de los impuestos y todo eso. Me encanta. Pero quiero decirte algo. Dale. Esto que decís vos suena muy lindo. Yo quiero explicárselo a la gente cuando va al supermercado sobre el anclaje. Bueno. Lo vamos a volver a hablar. Dale. Bueno, Mati, gracias. Gracias por la Matías invitación. Tomolini nos visitó hoy en el piso aquí en el programa. Seguramente lo vamos a volver a invitar porque quedó muy picante el programa. Pero gran parte de esta discusión que tenemos con Matías Tomolini, uno cree algunos sectores del gobierno, Sergio Massa, como dijo Matías Tomolini, está convocando a la oposición para hacer un gran acuerdo. ¿Hay lugar para un acuerdo? Cuando el 10 de diciembre con Cristina llegamos al gobierno, lamentablemente se postergó. Al día 99 pasó lo que ya todos sabemos. Bueno, yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Yo sé que me han dado un mandato, voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos y las argentinas me dieron. Y lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento. El presidente dice que va a cumplir con su mandato, por supuesto, tiene que hacerlo, se tiene todavía más de 2 años de mandato, así lo dice la Constitución, y hablan de un acuerdo político. Sergio Massa dijo que el 15 de noviembre el país sigue funcionando, entonces tienen que sentarse todos a acordar algo. El problema es que no sabemos qué quieren acordar. Primero, qué quiere el gobierno, porque lo que dice Massa no es lo mismo que dice Alberto, lo que dice Alberto no es lo mismo que dice Cristina, lo que dice Cristina no es lo mismo que dice sectores del peronismo clásico, lo que dice la Cámpora. O sea, el gobierno está atravesando un problema de identidad muy grave. Tampoco sabemos qué quiere el gobierno. Y la oposición dice, bueno, nosotros no vamos a hacer parte de ningún acuerdo político, ninguna mesa en las sombras. Ni pactos de olivo, ni mesa de acuerdo. ¿Quieren hablar con la oposición? Vengan al Congreso. Eso funcionaría bárbaro en un sistema parlamentario, como hablamos recién hace un ratito con el expresidente Eduardo Duhalde. En un sistema presidencialista, el Congreso sirve para sancionar normas. Las normas pueden ser útiles para un acuerdo, pero primero hay que saber qué quieren, o qué acuerdo, o qué proyecto de país, o cómo salimos de la crisis. Por eso nos preguntamos, si el gobierno no se pone de acuerdo en qué quiere proponerle a la oposición, y la oposición todavía no sabe si se va a sentar, o por lo menos por lo pronto entendemos que no se va a sentar en una mesa que no sea el Congreso, ¿un acuerdo político para qué? Es la gran pregunta. Ya volvemos.